Cuatro amigos, cuatro perspectivas, un solo micrófono. Bienvenidos a Cuatro al Aire. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Cuatro al Aire. En cuatro te ponemos y en cuatro te arreglan. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante polémico, bastante bonito, bastante entretenido, el cual es pues cosas de asesinos seriales o asesinos seriales. Aquí nos dimos a la tarea el día de hoy de poder investigar a uno de un asesino serial que nos llamó la atención. Entonces, pues nada, pues ahora sí que, ¿quién quiere empezar, amigos? ¿Quién empiezo? Yo empiezo. Empieza. Va. Ponme el ejemplo. Ah, claro. Pues nada, pues hoy el asesino serial, pues igual que yo pude elegir o pude encontrar, es el de Jack the Ripper o Jack el Destripador. Va. Este muchacho, este buen muchacho, al final sigue siendo como ¿cómo se puede decir? Como es una leyenda urbana que se tuvo a lo mejor en su época. Este brother, donde hizo sus fechorías y todo ese pedo, fue por allá de la época de 1888 en France. En France, específicamente en Whitechapel, en el este de Europa, en este caso de Londres. Francés está, bien, oui. En estas épocas, pues nada, algunas de las cosas que se estaban manejando, que se vivían en esa época, pues era básicamente lo que era pues pobreza extrema. Entonces pues había que salir adelante de alguna u otra manera. También otra cosa que se tenía bueno, el ambiente, imagínenselo, pues había calles oscuras con poca iluminación. Entonces y algo que se tenía muy común en esa fecha también era el tema de la y el alto índice de criminalidad. Entonces, ¿cómo creen ustedes que sería vivir en esas fechas, amigos, donde una ciudad oscura, con poca iluminación y donde el alto nivel de criminalidad pues era lo que, pues, digamos, lo que se vivía, ¿no? Andaba en Ámsterdam, ¿o qué? No, pues yo digo que sí era como de miedo, ¿no? En ciertas horas. ¿A qué película le recordarías? La Llorona. Ándale, como La Llorona, güey. Play el cazavampiros, güey. Ándale, hombre. Pues imagínate, ya en esos tiempos había toques de queda para que no saliera nadie, había muchas cosas así, ¿no? Aparte de las enfermedades, porque todos eran bien puercos de que tiraban ¿cómo se llama? Su shit en la calle. De los caballos también, ¿no? Entonces, la lluvia, la humedad, todo eso. Si no te morías de delincuencia, te morías de enfermedades o de hambre. Ahora sí que ahí sobreviví el más fuerte. Literal. Llevo por mi vida. Levantabas buenas, ¿cómo se llama? Buenas reflexiones. No, güey. Es que se señala. Porque se toca. Se está tocando. Esas no, güey. Pues dije, pues bueno, pues como la prostitución era muy común, pues dije, pues digamos que sí levantabas, ¿no? Va por ese punto, dije, me prendo, ¿no? Mejor pregunté, ¿no? No. Ahora, un como dato curioso que encontré sobre este brodercillo y que a lo mejor tiene que ver con la época y la ciudad donde se vivía, es de que en esas fechas Londres era pues, una de las ciudades más grandes a nivel mundial y ya que tenía pues más de 4 millones de habitantes. Entonces, imagínense para, ¿cómo se llama? Para ese tipo bueno, para esas fechas, ya cuántas personas había, ¿no? Entonces, la situación estaba medio complicada. Ahora, pues nada, ¿quién era este brother? ¿Jack el Destripador o Jack the Ripper? Pues realmente como tal nunca se supo a ciencia cierta quién era. Y de hecho, el nombre de Jack the Ripper o Jack el Destripador surgió por una carta que se le envió a la prensa. Imagínense aquí una prensa, no sé, el Universal o algún pedo así, ¿no? Y les voy a citar la carta que enviaron, ¿no? Supuestamente el asesino escribió: querido jefe, firmando como Jack el Destripador. Entonces dicen, ¿cómo se llama? O sea, que ustedes también creen que, por ejemplo, sí, o sea, es que pone como el encabezado. Atentamente el doctor. Y la firma venía como que decía Jack the Ripper. Entonces, la pregunta que yo les quería hacer, ¿ustedes realmente creen que esta carta la escribió el asesino o fue un güey que para su momento quiso ganar fama o quiso como que su nivel, digamos, de
¿cómo se puede decir? Quiso hacer que su nota llegara lejos, Atribuirse pues. o Ajá, esos ajá. No atribuirse, sino más bien quería ser famoso a alguien. Ajá. Ok. Yo digo que no fue tan menso para hacer eso, porque realmente era como sí, una iniciativa de ver cómo o qué persona fue Ujú. y como una pista vaya para dar con él, pero yo digo que no fue tan menso. Pues bueno, yo diría, ¿no? O también, como dices, a lo mejor y un periódico, ¿no? Que se quiso hacer como famosillo ahí. Y A que lo mejor. buscaban una manera, ¿no? O igual y fue el mismo Jack el Destripador el que escribió eso, ¿no? Él mismo y como que inculpó a alguien más, o no sé, güey. Quería, Posiblemente, güey. quería ganarse como algo, ¿no? Yo Ajá, creo. o sea, quería decir, si se va a hacer famoso, mínimo que sepan quién es ¿Y cómo se llama, no? y cómo se llama, o quiero ser recordado por este nombre. Ándale. O pensemos Posiblemente. como mente criminal, güey. Que, por ejemplo, una de sus víctimas antes de escribe la nota y Ándale. ello, güey. Y así, pues también. Sí, O, porque, ¿no? Si, o si le escribes, te salvas. o sembrar el miedo, ¿no? Para que recuerden Más que quién nada. fue el que lo hizo. Está medio complicado. Sí, porque si ya escuchas el nombre y ya. Van a decir, no, no, pues como aquí, ahí viene el coco. Que venga, jefa, que venga. Que venga. ¿Para qué? Mira, de hecho, ahorita que estamos compartiendo mucho sobre tu asesino serial, te voy a complementar justamente porque justo el asesino serial que yo escogí Ujú. es el Jack Ripper, pero Su el hermano. Ah, mexicano, ok. porque es El bigote. es Francisco Guerrero Pérez, Ajá. pero él lo apodaron también el chalequero. Mm. Pero, ¿por qué Chambrita. el chalequero? Porque siempre andaba muy bien vestido. No, o sea, siempre, Traía o sea, a chaleco. pesar de que se dedicaba a asesinar mujeres, también era de la de prostitución. Ajá. O sea, siempre iba con las mujeres de los barrios de Tepito y de así, de esos lugares de México. de Ciudad de México. Este. Y justamente también sus fechorías fueron por allá de los años 1880, A lo 1888. mejor era ese güey. Era más o menos lo mismo que con lo que estaba pasando ahí en Londres. Ujú. Entonces también por eso le habían puesto así como que el Jack el Destripador, el mexicano, ¿no? Por lo mismo, o el chalequero, porque te digo que dicen que siempre salía muy bien vestido y iba ¿cómo se llama? Con el fin de querer contratar los servicios Sí, de sí, las sí. mujeres de ahí y a la mera hora les daba cuello. Verde. Entonces ese mismo es de ahí de Tepito y de Peralvillo, de donde las agarraban. Son las peligrosonas, ¿no? De la ciudad. No, pues está Eh, cañón. Ahora, Pero ya no sales. ajá. Sí, Ahora, pero por ejemplo, justamente es lo que utilizaba por así que para acabar con sus víctimas, las o las de o ya sea así que utilizaba un cuchillo zapatero, le decían, a la un bestia. cuchillo de No zapatero. Zapatero tu zapato. Zapatero tu zapato, pelotero, La boleaba. le hacía, No, piripipam, le hacía como piripipam. el Bar Simpson, güey, meto cuchillo, saco triple. Sí, sí, a huevo. Al final echaba nube. ¿no? Ahora, por ejemplo, a este brother Jack the Ripper se le atribuyen cinco víctimas en total. Fueron las que Bien poquito. con las que Sí. digamos que se hizo famoso el muchacho. La primera víctima fue encontrada en Box Row, el 31 de agosto del 88. La víctima se llamaba, digo, pues está en los registros, se llamaba Mary Ann Nichols. Y fue la primera víctima reconocida que tuvo, digamos, Jack the Ripper. Sí. La segunda víctima fue poquito después, fueron 9 días después, exactamente el mismo año, Mames. en el 8 de septiembre del 88, y fue hallada en un patio trasero. Aquí pues se le atribuyó a que fue a él, ¿por qué? Porque tenía, digamos que señas, sí, como señas de la primera víctima. Los mismos signos, ¿no? Ajá, exacto. Que eran navajazos, digámoslo así. Sí, pues para que sea más gráfico, eran como navajazos y siempre estaban como en la parte del abdomen. Ok. Tenía como esa, digamos que su firma de este brother era Como la del zorro. Güey. Ajá, justo. Eso nada que ver, pero sí. Ahora, la tercera víctima fue encontrada 22 días después, que fue el 30 de septiembre del 88, y esta víctima tenía por nombre Elizabeth Stride. Esta fue hace o desvivida durante un evento que se llamaba la noche del doble evento. Imagínense una fiesta como de pueblo, pero en Londres, donde fue atribuida esta víctima.
estaban como que ligadas por lo mismo que les digo, que todas tenían como las marcas en su abdomen de navajazos de golpes, entonces, bueno, no de golpes, sino más bien navajazos, entonces estaban como que llegando a la teoría de que había sido el mismo brother. ¿Por qué? Una, todas las víctimas habían sido mujeres. Número dos, que habían sido siempre con, ¿cómo se llama? Armas cortantes, perdón. Ajá. Y estaban como que dejándolas como sobre la misma, lugares concurridos, pues, por así decirlo. Ok. La cuarta víctima se llamaba Catherine Edwards y fue encontrada ese mismo día, pero una hora después de haber encontrado a la anterior. Ahora, aquí te quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Ustedes creen que haya sido el mismo brother el que, digamos, desvivió a la cuarta y a la tercera al mismo tiempo? O sea, ¿creen que lo ideó para que fuera un asesinato doble, por así decirlo? ¿O creen que habían dos o uno y se lo atribuyeron a él porque como venían correteándolo, digámoslo a él? Sí, yo pienso que fueron dos personas porque Ajá. es muy complicado moverte de un lugar a otro y más asesinar, o sea, bueno, eliminar a las demás personas. y más que nada en la época, ¿no? Y en una noche. Double kill, como que Ay. O a lo Yo mejor siento era que como una sí. No, yo lo veo más así que si hayan sido como dos personas y uno se haya querido aprovechar de la fama que estaba ganando el otro para, ahora sí, hacerlo y echarle la culpa a él. Como así como pasa en Dragon Ball, ¿no? Cuando anda, no, pero cuando anda Majin Buu que a la gente y empiezan estos dos güeyes que iban matando gente diciendo que era, perrito. ajá, los que mataron al perrito, güey, diciendo que era Sí. para echarle la culpa a verdad. Majin Buu, güey, o sea, Y nos ahora te están digo viendo. como algo así. Sí, sí, sí. Algo así siento que fue lo que pasó ahí también. Ahora, la última víctima que fue considerada la víctima canónica, o la del canon, se llamaba Mary Jane Kelly. Esta fue asesinada, sí, pues, es Mary Jane Kelly. Fue asesinada el día 9 de noviembre del 1888, perdón, y fue uno de los crímenes más brutales que se le atribuyó, perdón, a Jack the Ripper. ¿Por qué? Porque sí a pesar de que sí también dejó sus marcas con las armas punzocortantes, perdón. Me trabo. Sí, ahora, ¿qué pedo? Sí. Estoy trabando de Sí, mucho. pero- ¿sabe? Entonces les digo, pues tenía como que las mismas marcas que había dejado con sus 4 víctimas anteriores. Entonces ahí les va la pregunta. Si ustedes fueran detectives de esa época, ¿qué es lo que hubieran hecho ustedes para pues, seguir el rastro de este brother? ¿O cuál ustedes creen que haya sido ¿cómo se llama? La cereza en el pastel para que hubieran dicho, fue este brother. Es que yo, por ejemplo, en esa época, yo digo que era más difícil, güey, porque como que no tenías la tecnología para ir, como que descartando a las personas. Pero igual, yo digo que buscándole, yo creo que sí dabas con ellos, por ejemplo, en el corte de la navaja, o no sé, porque ciertas navajas hacen diferente corte tipo de corte. Ajá, Una justo. emboscada. Ajá. Pues Pones es que ahí una Poner un, pues ¿cómo es se que llama? puede Una ser todo. carnada y a ver si lo atrapa. Le avienta una red, ¿no? Me pones una muñeca inflable, güey. Si la agarra, güey, le pega una A vez. la Si no vez. te asiste. Y la navajea, no. Ahora, en esta época también se pusieron o se comentaron que como tal, nunca hubo una captura oficial de Jack the Ripper, pero sí hubo 3 sospechosos. El primero se llamaba John Druid, que era un abogado y profesor. Este brother se semanas después del último, es decir, del quinto, que es el canónico, digamos, Ok. el canónico. El sospechoso número 2 se llamaba Aaron Kosminski, era un barbero polaco. Hey, bien Pedowski, ¿no? Era un barbero polaco quien fue señalado por algunos investigadores como uno de los principales sospechosos porque se le vio, o sea, digamos que pues cerca de las escenas del crimen, ¿no? Donde había ocurrido la fechoría, digámoslo así. Ajá. Ok. Y el tercer sospechoso fue Francis Tumblety, o Tumblety, más bien, porque lo leí mal. güey. Era un médico estadounidense y tenía antecedentes extraños. Esos antecedentes extraños se basan por el hecho de que, como era un médico americano, ven que en esas épocas tanto América como Europa tenía como conflictos
a tal grado que pues se llegaron a hacer como las guerras, ¿no? Ok. Entonces, este fue, para mí, siento que uno de los principales sospechosos, o más bien al que quisieron echarle la culpa por el hecho de ser estadounidense. Entonces, aquí, algunas personas, digo, en esa época pensaron que el brother era un güey de la realeza o un brother que tenía como influencias, digamos, en la policía o que tenía un poder muy grande como para ir ocultando sus huellas, ¿no? De lo que estaba haciendo. Eh, y otros también llegaron a la teoría de que pensaron que no nada más era un Jack the Ripper, sino eran varios Jack the Ripper. Como la película, ¿no se acuerdan? La de V de Venganza, que al final salen muchos con máscaras de Anonymous. hackers. De hackers. Anonymous. Entonces se pensaba y se teorizaba de que había varios Jack the Rippers. Entonces, ¿ustedes cómo ven? ¿Cuál creen que fue el sospechoso que más de los que les dije, el que más piensan que pudo El haber que sido? ¿Ser? O a lo mejor y nada más eran rumores. Sí, Y son sí, rumores, son Y rumores. si yo vivo, ¿no? Son Y si yo rumores. vivo a lo mejor. Pues quién sabe, yo sí le atribuyo mucho al güey, el que digo, el de los Estados Unidos, por el pedo que se tenía, la tensión que había entre países, bueno, entre continentes, digámoslo así, y sí, específicamente países, creo que sí había como más de ese pedo. Ahora, para cerrar, como nunca, ¿por qué dicen? ¿Por qué nunca lo lograron atrapar? Pues porque realmente no existían como ahora las pruebas forenses, ¿no? No había pruebas de ADN, no había técnicas. Las O igual técnicas sí, forenses. pero no estaban tan avanzadas. Ajá, ¿no? las técnicas forenses no estaban muy limitadas y Sí. las escenas del crimen, como eran en lugares concurridos, se contaminaban Sí, a tal ujú. grado de que pues pasaba mucha gente y así. Y también pues de que había ahora sí que mala comunicación con la policía o con los cuerpos de fuerza, ¿no? Hoy en día, si nos ponemos a pensar cómo se encuentran ya los delincuentes, ¿no? Ya hay redes sociales, ya casi Bien cada cañón. tráiler o todo trae una camarita, ahí están el C4, el C5, el GTA C6, 6, GTA 6 y todo. Presidente, que te otra. Entonces, ¿ustedes creen El que V8. nada más para cerrar con este tema de este brother, ¿usted cree que con la tecnología actual sí se hubiera podido capturar a este brother o se hubiera llegado a una conclusión de quién fue? Sí, Sí, porque ya hubiera sido más rápido. ahorita, las bueno, con cámaras. sus métodos arcaicos, sí, pero ya ahorita, si fueran los ataques ahorita serían diferentes, ¿no? Sí. Pero si es así, pico, yo creo que te atrapan. Sí. Pues sí, de Te atrapan volada, rápido. O igual hablan por teléfono. Yo digo que, pues sí, pues en esa época igual no había como teléfonos y ya llamaban acá. Ya Sí, tu sí, sí. 911 y ya salían. Justo. Era más fácil, igual poniendo cámaras de seguridad y todo eso en lugares de donde sucedían más los sucesos. Sí, sí. Los sucesos. Sucesos. Estos sucesivos. Sucesos Pues que hasta aquí, sucedieron. Sucesivos. hasta aquí la historia del buen Jack the Ripper, muchachos. ¿Cómo ven? Wow. ¿Les gustó o no les No. gustó? Está perro Sí, ese está güey. interesante. Está perro, está Ah, bravo. Pero De siento hecho, que fueron poquitos asesinatos, ¿no? Para Sí, que sí, fuera tan famoso. ajá. Pero en esa época fue el Un impacto boom. que reas. Porque no había. es que ahorita ya decimos poquitos, porque los de ahorita Está bien cabrones. y Son ¿cómo 100 se en un dice? día, güey, yo creo. Normalizamos mucho de que si haces 5, como en este brother, pues ya eres débil, ¿no? Por así decirlo. Tienes que hacer Dale su rank, más, ¿no? Como en tienes que hacer Fortnite. más para hacerte, bueno, para que llames Las más la atención, posiciones, pues. güey. Como el mío. Pues sí, ahí continuando con tu Jack the Ripper, pero ahora con el mexicano. Lo que te digo, igual también era muy conocido por, te digo que o sea, usaba su vestimenta muy formal y en sí el señor era, me parece que zapatero, o sea, tenía un oficio de zapatero como tal, por eso usaba su cuchillo de zapatero. Ujú. Entonces, también la forma en que buscaba a las mujeres siempre, él asistía mucho en aquellas épocas, igual hablando de los años 80, Ajá. asistía mucho a las pulquerías Mm. y a las tabernas, güey, que era donde se acercaba principalmente pues, a buscar a las mujeres que ofrecían los servicios sexuales, güey, jóvenes también las buscaba, güey. Y una vez ya que las arrinconaba y todo, pues, ya que quedaban solos ellos, ya era cuando él realmente cambiaba, güey, y decía, ahora sí, ya no soy soy aquel, Ah, y ahí te va, y pues ahora sí los atacaba Acuérdame un ratito, ¿no? desmedidamente. No, sí, las atacaba desmedidamente, güey, y de hecho, me parece que él sí tuvo como 20 asesinos, más o menos, güey, que se le atribuyeron a él, y también lo que mucho él tenía, güey, es que arrojaba ¿cómo se llama? Los cuerpos también en el río Consulado, güey, dicen, que porque estaba ahí en el mero cruce, casi a las orillas de la ciudad,
donde era la mayoría terrenos baldíos en aquellos entonces, ¿no? Sí. Usted ya no encuentras nada vacío por esos lados. Antes esto Entonces, todo era monte. Antes todo solo monte. Grabé mi penca. Entonces ahí ahora sí, más que nada, le digo que lo que siempre hacía él para ganarse su confianza, pues lo veían bien vestido, ¿no? Sí, claro. Entonces, obviamente, ahí ahora, como dices tú, yo les hago la pregunta. Pues tú, si fueras mujer seguidora, güey, y ves a un hombre en una taberna, en una pulquería, güey, que se acerca buscando y tú lo ves acá refinado con modales y elegante, ¿tú qué piensas? Ahora sí, como dicen ahí, ¿se las das o no se las das? Pues sería buen cliente, ¿no? Yo creo que sí, sí. Exacto. Si te pones a pensar y por el tema, porque al final van por dinero, o sea, en la Sí. ya incluso en algunos países es legal, a tal grado de que ya se reguló, de que ya tienen pues, sus prestaciones y todo el pedo, porque saben que es al mismo tiempo que, por ejemplo, el cine para adultos es un negocio que genera muchísimo dinero. Entonces, regresando a tu pregunta, yo creo que sí me iría sobre él. ¿Por qué? Porque pensaría, este brother trae varo, simplemente por el hecho de que, Lo ¿cómo vi se ve, bien no? O sea, vestido. Ajá. la vestimenta, el hecho de que vaya un güey bien arreglado y todo, pues a veces, digo, puede ser un volado, pero la mayoría de las veces piensas que pues va súper bien arreglado, va a traer varo, pues. Ujú. Entonces yo sí le ofrecería mis servicios y yo Ten sí me papito. dejaba, ¿no? tómame, por favor. Yo omito mi respuesta, amigo. Aquí ya se vio quién es la pronta. Es cierto. Sí. Sí, soy. Chuchoy. Ya de ahí también, continuando ahorita con la historia de este brother, Ujú, pues ya por ahí como te digo que lo que fueron sus acontecimientos, ujú. por ahí en los años 88 ya, más o menos, ya fue como que se empezaron a dar cuenta, porque los cadáveres los dejaba semienterrados en los montes, ¿no? Literal, ahí, Ujú, y los otros que los aventaba ahí en el río. Entonces, poco a poco fueron empezando a aparecer los cadáveres, ¿no? Porque pues, obviamente ya. Ahora sí Como- que salen a flote o. Como Bob Esponja, ¿no? El pescado ese que según mata. Ahora sí ya se infló y ya se subió. Ya se infló, ya sube. Entonces, pues ya empezaron a aparecer y ya fue así como empezaron a darse cuenta que, pues realmente había un monstruo suelto, ¿no? Ahí que ¿Mom? andaba acabando con ellos. Monstruo. Ahora sí que más que nada, pues, porque todas las víctimas eran pues, si se dedicaban a eso era porque eran de una clase social baja y pues ahora sí que eran trabajadores. Sí, sí. No, entonces estaba cabrón. Y bueno, de ahí su bueno, la primer caída, lo que tuvieron de ahí cuando lo agarraron, fue porque justo una chava se le escapó en el mero meollo del asunto, Sí, sí, sí. y ya iba sobre de ella. Se le escapó y pudo reconocer obviamente bien el rostro y lo vio del elegante zapatero, que era el oficio que él tenía, ¿no? Entonces, pues ya con esta evidencia y con todo lo que tenía, lo que iba encontrando la policía en su camino, pues fue como realmente ya actuaron contra él y justamente el 13 de febrero de 1888, En febrero. Nació Benito Un día, un día antes del Día del Amor. no, ya dentro de su local, ahí fue donde registraron su domicilio y todo y encontraron varias prendas y cosas y ropa con sangre precisamente de todas las víctimas o de todas las personas que iban encontrando. Entonces, ahí sí ya hubo una prueba más Evidencia, ¿no? contundente o más evidencia, Sí. porque realmente encontraron prendas, cosas de las personas desaparecidas, sangre, el cuchillo, ya fueron encontrando ahí todo, Sí, sí, sí. todo lo que ocasionó este hombre, Este brother. este brother, ya que el destripador mexicano Este o el degollador del río consulado le decían también. El chico del chaquetero, ¿qué le decían? El chalequero. güey. Por eso. Ese es un amigo que tenemos allá en el audio. Sí, sí, sí. Así le dicen. No, Sí, no, de ahí fue como los policías lo encontraron culpable, pues ahora sí que de múltiples homicidios, más que nada. ¿Dices que Pues fueron ya- como 20? ¿O Sí, un como poquito más? 20, fue más o menos. Y ya fue cuando lo sentenciaron a la pena máxima. ¿Y si era buen zapatero? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque sabía hacer buenos hoyos. Las clavaban. Las clavaba bien. Ándale. La verga. No, Literal. sí, literal. a la verga. Sí, ya de ahí, pues ya fue cuando fue. Me parece que ahí creo que tuvo un error la policía. Ujú. Bueno, de la ley y todo eso, y creo que salió libre.
y no me acuerdo cuánto tiempo fue lo que pasó, ya lo perdí ahorita, perdí el dato, se los debo, pero sí salió, salió libre, pero así como salió, luego otra vez a Hacer lo mismo. asesinar otra vez, y ya fue cuando ya lo volvieron lo volvieron a agarrar, pues ahora sí ya fueron sobres de él, y fue cuando lo metieron, ¿cómo se llama? Al tambo. Lo metieron al tambo, y justamente fue uno casi de los primeros que llegaron al penal de Lecumberri. La bestia. Entonces, y justo ya lo habían, y ahí ya lo habían sentenciado ahora sí a. Pero ese estaba bien cañón, ¿no? Sí. No, pues ahí fue donde apenas lo habían, al edificio recién inaugurado, apenas unos años antes de cuando a él lo trasladaron. Sí. Entonces ya justo ahí ya le habían dado a él la sentencia de, pues, ahora sí, de muerte, ¿no? Pero justo antes de hacer la ejecución, que fue en aquellos tiempos del Porfiriato, Díaz y todo eso. Sí. Entonces ya fue muerto o tuvo su muerte en el Lecumberri misteriosamente días antes de su ejecución. Pues yo creo que igual como todo, ¿no? Yo creo que algún familiar o conocido de sus víctimas Sí. dio un varito para, oye, pues que se vea como accidente, pero ya no quiero volver a ver a este güey. Digo, Sí, a pesar de se que ya lo estaba mataron. condenado como tal, yo creo que sí ahí hubo chanchú para que este pedo se fuera, ¿no? Ujú. Sí, porque de hecho ya su muerte ya fue en el mero 17 de noviembre del 1910. Ok. Y justo Ya, su pues, muerte fue en una cama de hospital, pero en el de Lecumberri. en la cama Ahí del mismo, en la hospital. cama de un hospital. Nació el burre. Ah, claro. En el palacio de Lecumberri. Y Verga. ahí fue Simón, donde Simón. quedó esta historia del buen chalequero. Y ahí nomás quedó el chaquetero. Ahora, por ejemplo, ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Ustedes creen que realmente una persona de ese calibre que ya tiene bastantes disvisiones o así, creen que se pueda reformar o en él? No, Yo digo que no, ¿verdad? O sea, porque No, ya es que como es- dicen ya, ¿cómo genera? ¿Qué es lo que le genera, no? A Un éxtasis o Ajá. un sentir, un estar bien. se llama endorfina. No, dopamina. dopamina. O sea, Endorfina es lo que usan. Sí, éxtasis. dopamina, ¿no? Yo creo que como si te hicieran una chaqueta. ¿no? Pero Clonazepam, dice. cuando más, yo creo han de sentir lo mismo, güey. Sí, un placer. Yo creo que dices, vale madres, ¿no? Sí, como se me hace raro, ¿no? Porque Sí, yo siento que sí. Es muy difícil que alguien se llegue a reformar de eso porque siempre va a tener como que su cosquillita, ¿no? Es como Claro. los rateros, ¿no? Que los Ajá. meten a la cárcel y salen y después otra vez vuelven a robar y vuelven a. Pero lo hacen por torcer. necesidad, güey. Nah, acá el Sí, pinche no necesidad mames. tiene en mano los Es como, huevones. exacto, es cuando los matan. Pero él No te nomás tocó iba a matar. robar. Sí, él no, nomás sí, iba a ¿por qué lo robar, mataron si no me sí. robaban? Pues ya nada más te quiero partir su madre. No le hacía nada, no le hacía daño a nadie, solo les robaba. Era un angelito. A ver, yo tengo una pregunta para ustedes. Si ustedes saben que su vecino es asesino, Sí. ¿ustedes sí Sí, lo denuncian sí. o tendrían el miedito de... ¿Miedo de qué? No, yo sí. Ok, Miedo de qué No, le pasa, sobre. pendejo, que no me ya aguanta. estuvieras así bien. No me aguanta un vergazo, entonces pues sí, güey. Obviamente sí, güey. Sí, pero ya. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién? Miedo de. ¿Qué otra? tener- ¿Qué próximo tenemos por ahí? Ya les tengo una historia, chamacos Oh. gandallas. ¿Quieren que les cuente un cuento? Ay, era el muchacho, Chicho. La película. Sí, por favor, Sacó abuelo. el puñal y dijo en voz alta. Ah, pues, esa ni es, compadre, ¿no? Ahí les va. Pollillo ya, güey. Chamacos gandallas. ¿Quieren que les cuente? Aficionados, que Aficionados, que son bombas. Las asesinas que yo investigué fueron un grupo de hermanitas. Claro. Bueno, de hermanas, no de Viejo, hermanitas, sí, no Qué de. malas. Cochino. Qué mal así. Entonces, estas señoras es una historia que pasó en México hace mucho, bueno, no tanto tiempo, pero sí. Fue una artimaña, o más bien una red de cochinada entre varias personas. Ujú. Ofrecían trabajo a las mujercitas, a las chavas que eran en situación de calle, que necesitaban dinero, ¿no? Abusaban de la necesidad de la gente. Entonces, yo escogí a las que llaman las poquianchis. Pocahontas. Pocahontas. ¿Cuántas? Sí, las poquianchis eran un grupo de 4 hermanas. Se llamaban Delfina, María, Carmen y Eva. Se apellidaban Valenzuela las señoras. Valenzuela. Mira, ajá. Viejo. Y las Amigas los viejas. cerebros, las ¿Me están mendigas- viendo? La- Estás viendo. Mira. Las que eran Mira. las líderes, era la Delfina, Ajá.
no la Delfina del Estado de México. Sí es María. sí es líder, güey. Ya me Pero están son iguales, pasando, güey. Pero sí es líder, güey. Bueno, ellas no, Sí, sí, no solo participaban en las cochinadas, sino también dirigían todo desde las sombras, ¿no? Ala. A simple vista, La mano que mece la cuna. ellas parecen mujeres comunes, vecinas, comerciantes o gente más del montón, pero detrás de esa fachada operaba algo mucho más oscuro, una red cochina. Cochiloco. De hecho, decían que eran religiosas, güey. Ajá. Pero se llamaban así religiosas y por eso creían como que en ellas más No, se Se engañaban. decían religiosas nada más porque eran hermanas, güey. Carnalas, carnalas. Carnalas. Somos hermanas. No, Sí. pero si te das cuenta, a veces muchas personas de las que van a la iglesia son las peores, o yo juzgo así, porque son las más hipócritas, piensan que yendo a misa los domingos, ya con eso los perdona Dios, ¿no? Sí, que también son muy reprimidas a veces. Más bien Quiere son pedir tus perdón. acciones. Las acciones que haces contra el prójimo siempre te traen cosas buenas. Sí, pero estas señoras, ya dejando ese tema de la religión, Sí, sí, sí. su territorio estaba entre Jalisco y Guanajuato. Eran lugares Hola. como León o Lagos de Moreno, y hay otro lugar que se llama San Francisco del Rincón. Ujú. No eran ciudades grandes, eran ranchitos, eran casas alejadas donde el silencio era parte del negocio. No sé si llegaron a ver la película de La Ley de Herodes, Ajá. Simón, sí. que una señora viejita tenía su prostíbulo ahí, bien lejos, así en Sí. un pueblo remoto. Ajá. Así yo me imagino lugares así, bien lejos, cómo se... Solito, ¿no? Ajá, solitos, ¿Verdad? remotos. Y ahí adentro de sus lugares, de sus locales, no había reglas. Ah, bueno, no había reglas para ellas, pero para las personas que estaban, ¿cómo se llama? Recluidas. Ujú. Sí. Nadie Los salía, mágicos. nadie podía salir de ahí. Nadie hablaba, nadie decía nada. Todo empezaba con engaños, ¿no? Su modus operandi era, buscaban mujeres jóvenes, muchas veces en Ay, situaciones claro, vulnerables. la empieza a seducir. Y les Para prometían que se chamba, cansen, güey. les prometían un trabajo, una estabilidad y una Muy oportunidad para ansioso. ser alguien en la vida. Ujú. Cuando Ya empezaban ellas a lavarles el coco y aceptaban, pues ya no regresaban nunca a sus casas. Se desaparecían. Al llegar les quitaban sus cosas, sus documentos y su identidad y poco a poco les iban privando de la libertad a las señoritas. Las obligaban a prostituirse, las controlaban a base de violencia. Era golpes, maltrato psicológico y un miedo que les infundían a las pobres personas. Ujú. Esto no era solo explotación, era un sistema que diseñaron ellas para romper a las personas, No más. tanto física como mentalmente. Entonces, cuando ellas intentaban escapar o intentaban, no sé, hacer algo, las Cuello. atrapaban y las golpeaban hasta Morir. desvivirlas. Madres. O cuando llegaban a embarazarse Ala. de los clientes, hacían que abortaran ahí. O las que fueran niñas las apartaban según las apartaban y a los niños los mataban, cositas así, o sea, eran un montón de cosas y todo lo hacían ahí adentro de sus casas, o sea, de los prostíbulos. ¿Cómo hay personas que no se tientan el corazón? Yo no podría, güey. O sea, No, es ver que- toda esa, o sea, solo verlo, güey, yo no. Escucha. Es que esa gente O ya sea- es pura gente de sangre fría, güey. O sea, ya. Como si Oye, fueran animales, ¿no? Pues en esas chingaderas ni sentimientos tiene, güey. El Shrek, ¿no? Puro Shrek. Es una cebolla. Pero bueno, casi nadie lograba escapar. O sea, más bien casi nadie intentaba escapar porque sabían lo que iba a pasar, ¿no? Y cuando lo trataban de hacerlo, digo, los castigaban. Y pasó el tiempo y se fueron haciendo de clientes y de dinero y de más víctimas, ¿no? Más mujeres. Sí, claro. Entonces, todo lo que pasaba ahí cuando ya alguien no te servía, cuando las chavas ya crecían, ya pasó su edad de que ya no eran atractivas o ellas pensaban esas Ya no eran cosas. funcionales. Ya, ajá, exacto. No les Cuello. daban cuello. Se estima, según hablan de más de 90 víctimas, pero no están todas Contabilizadas. contabilizadas. Sí pudieron Muchas ser de ellas, más. les digo, estaban enterradas en fosas clandestinas y dentro No. de las mismas propiedades. Y ahí es donde ocurría todo, como si la tierra guardara el secreto, ¿no? Y lo peor es que la gente sabía todo. Vale, Ah, madres. Como dices tú, los vecinos sabían todo, pero pues todo chitón, ¿no? Porque si no te iba mal. Ajá, te iba mal. Pero imagínate, ellas tenían compradas a políticos, policías. Era su poder al fin y al Ajá. cabo, ¿no? Sí, todos, o sea, todo se sabía, era un secreto a voces Una secta. de ese lugar.
No, pero no podías hacer nada porque si decías algo te iban Te chingaban, te sí. mandaban un puerco y te tronaban, ¿no? Sí, porque al final, como dices, como tenían comprados a grandes mandos. Los tenían en la Pero nómina. un policía. Sí, pues, no. Pendejo. Llegaban, ¿no? Con su bicho. Es uña. Tienes tantos estilos. Deberíamos besarnos para romper la tensión. Puerco araña, pues. No, pero sí, como les digo, había policías que reciben dinero, no había autoridades y políticos que se hacían los ciegos y las personas que les sabía que no les convenía meterse con o ganarse las enemigas. Y los clientes, ¿no? Que les valía madre, que sabiendo que no estaba bien, les valía y se iban y se metían ahí. Esto no solo era un crimen, era un sistema, como dije, completo, funcionando en completo silencio, que funcionó durante años hasta que algo pasó, así como dijo el compadre. Ahora sí que, como dijo el compadre, por dos. y es una como una constante en las veces que atrapan a este tipo de personas, ¿no? Alguien se escapa o algo le sale mal o dejan algún descuido. En este caso, a lo mejor un error o un escape de una chica y ahí se supo toda la porquería. Pero aquí está raro porque no hay una versión clara de cómo pasaron las cosas, no hay una versión oficial. Ajá. Todas son suposiciones, ¿no? Lo que sí sabemos es que en los años 60 las autoridades finalmente sí, intervinieron porque pusieron la denuncia y se hizo grande este tema. Entraron a los lugares y lo que encontraron o sea, no era fácil de ocultar. Había muchas personas que contaron lo que había pasado allá adentro, ¿no? O sea, muchos testigos y muchas víctimas vivas que contaron todo y las historias eran de terror, ¿eh? O sea, si ustedes tienen miedo a algo, eso vale madres, acá sí es verdadero terror. Le temes a la el infierno es oscuridad. aquí mismo, mi cochi. Era mi Benny, ¿no? Sí, era mi Benny. Sí, Es sí. como la serie que te Sí. conté de ellas. También, o sea, ahí te desglosan como que todo lo que hacían así a pequeños rasgos, pero pues sí te quedas así como Sí, privado, pues, así no, como no te que pueden sí, poner no las cosas tan mames. explícitas porque pues sí, hay veces que la También se gente no meten en aguanta. pedos. Sí. Ajá. Ajá. Ay, no manches. Bueno, entonces se supo toda esta onda y el país entero se enteró de este caso. Estas hermanas fueron arrestadas y las llevaron a juicio. Ujú. Y se supo todo su porquería. Pero entonces la justicia no fue proporcional a lo que le ocurrió porque algunas condenas que les dieron fueron limitadas Sí, pues sí. y según las pruebas, o sea, no tienes al muerto ahí adentro, cabrón, y, o Si sea, quieres más luego se pruebas. hacen Sí, pues pendejos, sí. ¿no? No es mío, Venga, su ahí estaba madre. cuando yo Un llegué. dinerito y ya. Sí, Luego se hacen pendejas las autoridades. sí, en efecto. Y es gaming. No, no, no. Bueno, pues el sistema permitió todo, ¿no? La misma porquería, las arrestaron, pero con mínimos cosas, o sea, no lo que se merecían, ¿no? Las poquianchis fueron un símbolo de lo que puede pasar cuando la violencia y la corrupción y el silencio se combinan en este país. Y hoy este caso sigue siendo estudiado, hay muchos libros, muchas películas, muchas series, como dijo el Borre, también de estos casos y también hay análisis criminológicos. Creo que hay un canal que se llama El Criminalista Nocturno, que habla también de ellas, de los poquianchis. Ese vato junta muchas cosas de casos de Ujú, ujú. entonces está ahí, o sea, se pueden empapar de todo, pueden leer libros o pueden Pero ver en ¿tú internet. crees que hasta la fecha exista alguien que estuvo ahí en ese? Sí. Pues hasta que estuvo ahí, güey, hasta como lugares que sigan existiendo de ese tipo. O de esa. Más en pueblos, ¿no? Yo digo más en Ah, pueblitos. Pueblitos mágicos. Hasta donde sea, güey. Yo creo ya, como ahí mismo lo dice, güey, ya hasta los tienen comprados, los tienen. Sí. Pues ya los tienes todo tu sistema Ahora sí que circular, sírvete, güey. ¿no? Y ya. Ajá, Y como ya dicen, sea, con dinero baila el perro. con dinero baila el perro, Sí, güey. está cañón. Este caso se sabe, ¿no? Pero ¿cuántos casos no se han sabido y siguen habiendo y no se saben? O sea, No, y es que O sea, aparte dijiste un número de víctimas, realmente cuántas fueron, güey, contando los abortos y todo ese Ajá. pedo, güey, porque pues imagínate. no, una gran cantidad de humanos. Qué puta madre. Y entonces imagínense que todo esto se permite y hasta, como digo, ahorita todavía no se sabe si hay ya más casos de este tipo, que yo me imagino que sí. Pues Lo sí, siguen imagínate permitiendo. todas las Sí. cosas. En Chiapas, o sea, esos lugares remotos también. pues ponle todo hasta no nos vamos a lo de, ¿cómo se llama? De algo así, güey, pero tan solo lo que acaba de pasar del ranchito de, ¿si era de Jalisco? ¿De dónde era? Ah, chinga. Del que se llevaba del de los narcos, igual, del que apenas agarraron. Que encontraron su fosa clandestina, güey, que igual lo reclutaban. sí, ya lo vi. Ajá, sí. o sea, también se los llevaban güey, y ya desaparecían. Los tenían ahí encerrados trabajando y no sé, te pagaban 500 varos el día, güey, pero
no te dejaban salir, no tenías celular, no tenías nada, güey, o sea, no podías hacer nada. Y si te Y escapabas, ahí mismo te vendían las cosas, güey, pero si te vendían una hamburguesa te la vendían en 1,500, en 2,000 pesos, güey, o sea, para que nunca saliera. para que nunca salieras, porque tú decías, no mames, pues si gano 500 pesos al día, pues al pedo, pero no te dejaban salir a comprar nada ni nada, güey. Entonces ellos mismos llegaban y te decían, sí, carnal, te traigo una hamburguesa, pero ¿sabes qué? La hamburguesa no vale 80 pesos, vale 2,000 varos. No, ¿La Si quieres? estuvieras en la cárcel. 2,000 baros. Sí, güey. Doy tu hamburguesa. Entonces, pero te digo, o sea, Doy tu hamburguesa, sí, chingue. es más o menos algo Yo creo que ahí similar. es cuando valoras las cosas, ¿no? Ajá. Y es que, por ejemplo, apenas también vi un video que estuvo interesante de cómo salieron los Zetas, los narcos estos, que detenían camiones que te llevaban indocumentados y los obligaban a trabajar y los que no los tronaban. Y ya después llegó el caso de que hasta los autobuses de transporte bueno, no público, sino como ADO y todo eso, los detenían, los bajaban y el que servía, órale, llevamos el que no, pam. O sea, está cañones, pero esos son, por ejemplo, esos son narcos. También los permite el pinche gobierno en todos Claro. esos sistemas, pero acá estamos hablando de víctimas menores de edad, muchas mujeres, Sí. y está cañón, y si se dan cuenta en todas las constantes, muchos tienen esa tirria contra las víctimas, son mujeres. Hay pocos Sí. que agarran parejo. Sí. A lo mejor ya es más difícil que a un vato lo agarres en la pendeja, ¿no? Que lo Sí. puedas someter, porque Sí. sí, Que si te acomoda 2, 3 Ajá. putazos y te sientes. a lo mejor sí te lo chingas, pero te Pero baja te el riesgo, ¿no? Pero Ajá, no te sí. creas, también las genchis se chingaban a Sí, güeyes. vatos, Pero primero los probaban, drogaban, o ajá, sea, con los mismos, ahora sí que los pomos, les Ah. metían ahí no sé, cierta Rufis. sustancia. sí, o lo puedes poner pedo hasta la madre y Sí. también ya, o sea, O luego Sí, ya pedo, ya. hasta hacían, así que tenían relaciones y ya después al terminar estaban dormidos. Pinche Sí. ketos ya. Sí, ¿no? es como que las no, goteras, ese- ¿no? Que Sí. pasan ahorita en estos casos, también las goteras, que se chingaron a 2 luchadores, no sé si vieron ese caso, 2 chaparros, no, 2 no, enanos de los luchadores enanos. No. No sé. Y por andar de calientes y las goteras se los chingaron, güey. Hijos de la- No, mo. A la verga. Han pasado muchos casos, güey. Y es que también ese tipo de banda, güey, se aprovecha de la necesidad de la gente, güey, que es lo que, pues por lo que van, ¿no? Como a veces, como decías al principio, cómo te pueden marear tan rápido, güey, de decir, oye, pues te vamos a dar tanta varo, tanto así. Y a veces la necesidad hace que, pues, digamos, chingue su madre, Sí, más es la bien, oportunidad de mi vida. Y pues por salir Apoyar, adelante y así, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, Entonces, sí, es la pinche banda. necesidad más que nada. Güey. Ahí, pinche como banda que- se aprovecha de eso y pues está de la verga, al chile. Sí, te digo, esa facilidad que tenían estas personas de lavarte el coco. Y también, por ejemplo, a muchas charitas que les ofrecen ser modelos, ¿no? Ándale. Que se quieren salir de la casa. O sea, estos son Sí. casos aparte, pero sí pasan, güey. Sí llegó Y, Pues un está tiempo de eso. está el caso actual del el güey en Argentina que les pagaba $200 por hacer una escena y llegaban esposas, novias y todo el pedo y el güey les decía, no, pues este pedo se va a reproducir en otro país, no te preocupes por lo local. Y huevos, güey, fueron creo que 210 casos de mujeres que fueron y pues se pensaron que la iban a armar por $200. Entonces imagínate cómo está la situación para que, pues morrías, sí, morrías, o sea, el máximo de edad creo que vi eran 23 años, güey. Pues de 23 años para abajo. Obviamente ya todas eran mayores de edad, pero estamos hablando de un rango de 18 a 23 años. 200 morrillas, güey, a las cuales este güey les pagó $200 por cabeza. Ajá. Y a todas se las chingó, güey, literal, porque era una escena de un casting, ¿no? Para un Sí. entretenimiento para adultos. Y este güey, te digo, les prometía, nunca las desvivió ni nada, pero pues ahora ya todo el contenido está en internet y ya una vez que está en internet, ya Ya, para Ya, que, ya mamaste. no desaparece, güey. Ujú, Internet no olvida. exacto, pues está de la chingada, ¿no? Sí. Creo que me toca a mí. Ha llegado el momento. Que ni Tan, ustedes tan, ni tan. nosotros. Es hora del queremos. duelo. Conmigo se llama Andrés Filomeno Mendoza Celis, Alias- Filomeno, el mejor conocido como alias el borre. el No es cierto. Es de tu pueblo, ¿no? Es de mi pueblo ese güey, no Ah, mames. no Fue sé una- cómo. ¿De Sí, Tijuana? güey, de hecho era como a 2, 3 colonias, güey. Hola, Habla, bestia. habla. Y no El- tiene mucho que lo Borre se descubrieron sea este pendejo. güey, lo descubrieron en A el 2 o 3 2000. colonias es el olor, güey. Ya. Yo creo que era ese güey, pero le echó la culpa a este carnal. Le enjuiciona. Se dejó la barba, güey. Claro. Bueno, este individuo
tuvo 17 víctimas, Ajá. de las ok. cuales, bueno, se supone que encontraron nada más 17, pero muchos sospechan Ujú. que su cifra fue de 30 personas. 30, vete a la Imagínate. bestia. Ajá. Bueno, este señor pues ya era de la tercera edad, dejen de estar de gays. Besé el escudo de México, güey. Hoy se gana, papá. Sí. Bueno, Lolo. Y luego esta persona era de la tercera edad, a lo cual él venía de Oaxaca originalmente. Todas sus víctimas fueron mujeres. Pues yo igual lo que pensamos Otra que era, constante. Ajá. ajá, que pues es más fácil, ¿no? Bueno, no es Atraerlas más fácil, o así. sea, no es pues demeritar ni, No, o bueno. sea, aquí un punto para que no haya, Sí, sí, sí. No, bueno. pero Ajá. físicamente, biológicamente es más, o por ejemplo, alguien pequeño o algo así, ¿no? Un niño, Sí, sí. jóvenes, o sea, como escogen ese tipo de víctimas, luego hasta animales, ¿no? Porque Indefensos. indefensos. Ujú. Justo. De hecho, bueno, su apodo es el caníbal de Atizapán, Ala. lo cual de esto viene su Hannibal apodo. Show. Fue conocido así porque él confesó haber consumido partes de sus víctimas. Verde. O Hola, sea, O sea, se las comía ¿Qué se, el qué se comía, güey, los dedos? no sabemos, pero las daba y todo. O sea, sea, sí. Filete, yo creo, porque dices Ajá. que vendía. ajá. Bueno, ahí va otra parte. Haz de cuenta que iba a Oaxaca de viaje Ajá. y llevaba carne enchilada. Y se las daba, por ejemplo, no sé, vemos a tal Tacos familia, se la del polo, ¿no? damos. Sí. No, hoy te traje esta carne. Ahí te va para un taquito. Ajá. Y lo conocían como pues una buena persona, que siempre estaban en esos, como grupitos de la colonia de, Ujú. Te ayuda. ajá, exacto, Ajá. todo eso. Y pues Nunca levantó sospechas. nunca levantó esas sospechas, a lo Verga. cual Es que ahí imagínate. viene una pregunta para mí. Para ustedes, ¿Para ti? ¿O qué? Para ti o para nosotros. para ustedes. Para el pueblo. Para el pueblo. De mí para ti. Sí, sí acepto. Ah, no. ¿Tú de qué persona aquí en tu colonia sospecharías? Si Yo- fuera así como que. Yo sospecho de todos mis vecinos, güey. Claro. No, no es cierto. No, pues mira, ¿O qué puntos de vista tendrías para encontrar como que una así? pues mira, como tal, una persona, yo siento, güey, que tiene como indicios, ¿no? Digo, al final del día ya hemos visto varios casos, ya hablamos aquí de 3 puntuales, y todos tienen como la misma constante, que es estar detrás de mujeres, ¿no? Entonces yo creo que incluso, pues te puedes dar cuenta de un güey, cualquier edad, ¿eh? O sea, por ejemplo, hablas de un señor de la tercera edad, pensemos en Jack the Ripper, ¿no? A lo mejor era un güey como de unos 30 años, 20 y tantos años para tener esa fuerza y para someter a sus víctimas. Las morras, ¿no? Las que comentó Mane Ajá. y el Ajá. que también comentó Crick. Entonces, a lo mejor ahí en términos de edad yo no me iría tanto, yo me iría por la constante que viene siendo por El cómo es. el cómo es y así cómo se acerca hacia ¿cómo se llama? Hacia La las gente. mujeres, ajá. O sean hombres o mujeres, o sea, esa habilidad social de hacer, de lavar el coco a alguien, de conectar luego y sacarle dónde vive, qué trabajas. Como hacerte Sí. su amigo, vaya. Ajá, eso. y también que te esté haciendo como preguntas muy personales, porque Ajá. cuando tú estás en una peda, ¿qué le preguntas? Pues, ¿qué haces? ¿A qué viniste? ¿Qué ¿Qué sé equipo yo? le vas? O Ajá. algo así. ¿Cuántos hermanos Pero ya tienes, de no? repente que te empieza a preguntar, ¿y en qué trabajas? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu colonia? ¿Y qué calle, no? O sea, ya cuando son preguntas muy personales, yo creo que ahí dices, Rubio o morocha. Pues, esa pregunta es muy personal. Entendí la referencia. Sí, entonces yo creo que si me empieza a preguntar así ya cosas más personales, como yo le dices, diría- cámara, güey. sí, güey, como de, no. Ya, incluso le puedes inventar cosas, ¿no? De que yo siempre digo, vivo en Tijuana, y yo, vivo en Tijuana, No, qué en sé yo. Tijuana. Pues Sí. llévame. Soy de Vamos. Califas. Califas. Ajá. ¿Y ustedes? Sí, no me salió, no dice. Sí, no me salió, ¿no? No, es el Leono, es el que sospecharía de sus vecinos, güey. Yo también sospecharía de sus vecinos de Leono, güey. Y yo también, güey. Suerte que lo dices por 3, güey. Lo que dijo el compadre por 2. Lo que dijo el compadre por 2. No manches, pues yo te digo, tengo como un choque con la gente que es muy social, así de que le quieren caer bien a todos y si te das cuenta, le dan
una constante de a todos de que tienen referencias de que son buenas personas y que son buenos vecinos o están metidos en la iglesia o no sé, güey, está cabrón. Yo luego, si llega una persona y me quiere hablar así como dice este Leono, nada, le digo, ¿sabes qué, güey? Ábrete la chingada. Pues yo no, a mí me cae mal automáticamente, me cae mal. Yo te caí mal cuando el primer día. ¿O No, no? ni te peleé, güey. Ahí está tu respuesta. Ahí está tu respuesta, güey. Me abrió, no. No es cierto, amigo. No, no. No, pero Hasta aquí. hasta aquí yo me voy. Ajá. Ay, che perro. Se me Sí iba a me iba a emputar. cortar, güey. No, pero salió sí. al aire. Cámbiate, sigo. Al aire. Pero sí, ese tipo de gente me genera desconfianza de que le quieran caer bien a todos a fuerzas. Y como, ay, amigo, que te digan amigo y no, güey, ni me topas, o vieja, ni me topas, ¿no? A mí me caga que las morras lleguen y te digan mi amor, güey. O... A mí no me topas. Bebé. No, mames, bebé. a bebé, güey. Por así. ejemplo, yo no tengo pedos, por ejemplo, así hablan mucho las de Venezuela o así, cuando venden, Ah, no. cuando venden, una vez que fui a Papacito. Tepito Ah. y compré comida, ay, mi amor, que no sé qué, y para ellos es normal, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Y México el no es de su normal. esposa. Órale, perro, vámonos. Ya no volvemos a salir. Sí, ya. No te vuelvo a sacar. Chiquiricrimen, ¿qué pasó? ¿Estás bien, Me amigo? espantaba. No, me espantó. Se acordó, güey. Es que mencionamos pellizco y se acordó. O esposa. Recuerdo de Recordé, Mira mi memoria, dice. Mira mi memoria, Pero, güey. por ejemplo, aquí en México sí no es tan común que llegue alguien y te diga mi amor. O sea, ¿sabes qué? Te pueden decir, Papacito. Papacito. no, Bebé, Papi, sí, mi te pones amor. como el bebé. Bebé. ¿qué pasó, ¿Qué bebé? pasó, bebé? Que yo tampoco soy mucho de hablarle así a las personas, ¿eh? No, tú me Porque... dices bebé y te rompo tu madre, güey. Sí, corazón. No, cachetador. ni siquiera las mujeres. Ah. ¿Por qué corazón? Mi corazón, no sé, ni nada. O sea, yo soy más de llamarle por su nombre y no tanto de llamarme así porque la persona que es especial para ti, pues sí le dices así con cariño, güey. Pero los Exacto, demás, ¿por qué se merecen tu cariño, güey? Sí. Que no han hecho nada por mí. Ajá, para mí, para mí es más fácil mandarlos a chingar a su madre a mis amigos que estimo que decirles mi amor, Güey, ¿no? pero Bueno, es a ver, un ya. comentario, güey, tranquilo. Y ya güey. está tranquilo. Bueno, regresamos. Es que me hacen emputar. Todo bien, güey. ¿Sabes lo que no fue tu culpa? Pero ya, güey, regresamos al caso de La culpa del borde. Zapán, güey. Sí, 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 perdóname, borré. Perdóname, borré. Bueno, para Fue culpa esto, de Leona. el caso más sonado fue el de Reina González. A ella le envuelve con que le iba a vender como carcasas de celulares, accesorios de celulares. La hace ir a su domicilio, a lo cual la desmaya. No sé, le iban a marcar el clic. Ajá. Ah, claro. ¿Qué le iban a marcar? Bueno, y luego. Y luego a lo que pues la desmaya, ahora sí que la desvive, dirían ustedes, compañeros. Ujú. Su esposo era policía. Polis. Ajá. A lo cual se le hizo raro al llegar a su domicilio que encontró a sus hijas, pero a su esposa no. Y le hizo llamadas, no la encontraba, pasó un día, se le hizo muy raro, a lo cual, pues, bueno, yo creo que todos conocen los teléfonos de iPhone, traen una aplicación para encontrar la ubicación. Ajá. No, nada más los iPhones, ya todos. Bueno, ya la mayoría. Ujú. Bueno, es que nosotros que tenemos iPhone. No es cierto. No, Perdón, güey. perdón. Perdóname, güey, ¿no? Ya todos lo traen, amigo, pero sí. No, pero bueno, ya encontró como que Ya la no es ubi- estatus, güey. Ah, Sí. bueno, perdón. Ya, sigue tú no, tranquila. Encontró la ubicación, Ajá. a lo cual siguió las cámaras del C4 y fue como descubriendo la ubicación exactamente. Lo trianguló. Ey. 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 Ajá, y luego. A lo cual su esposo fue al domicilio, le empezó a tocar a la persona, Ujú. no abría. Ah, chinga. Como él rentaba, bueno, a otras personas, las personas empezaron a salir, sus vecinos, como que hicieron presión social ahí. Ujú. Él en su desesperación agarró, bajó el switch del teléfono de la luz y posteriormente ingresó el policía a buscar a su esposa. Ok. Eran 2 cuartos pequeños, a lo cual empezó a buscarla, no la encontró y vio así como algo abajo de la cama. Movió la cama, encontró lo que fue como un túnel, podría decir. Un túnel abajo de su cama. Ujú. Era planta baja, me imagino. Era Ok. como una planta baja. Él había escarbado y había hecho como su sótano, por decirlo así. A lo cual baja y bueno, al final ahorita les voy a poner lo que es un audio ¡Hala! de su esposo, de esta persona. Baja, la encuentra
pues, ahora sí que ¿Desvivida? está. No No mames. manches. Encuentra una pierna en una silla Ujú. y su rostro se lo quitó. De seguridad. No mames. O sea, ¿se lo quitó? Sí. ¡A la quitó bestia! todo lo- La peló. Y pues no manches, o sea, pues yo creo que, bueno, ahí va otra pregunta para ustedes. ¿Ustedes qué hubieran hecho en ese momento al ver a su esposa tirada? O sea, ahí ahora sí que en una mesa, ya ¿qué le hubieran hecho a la persona? Pues yo creo Hecho que. a la persona, ¿cómo hubieras reaccionado? Ajá, ¿cómo hubiera reaccionado hacia No, pues esa no sé, yo persona? creo que te deshaces primero, ¿no? No Yo creo sabes. me desmayo, güey. No sabes ni qué pedo. No, sí, güey. No, es una pinche Imagínate. lluvia de emociones muy cabrona, güey. Imagínate darte cuenta que es tu esposa simplemente No, ahí. Por eso, güey. Yo creo me desmayo No, eso de, no de la sé, impresión. Y vale madre, feo. Me trueno ahí, yo güey. O creo. me desmayo, me trueno, güey. Me pinches lleno de coraje, güey. Y sobres del otro, güey. No sé, güey. O sea, no sé. La neta no sabría. No sabría decirte. Y ojalá nunca. Y me ni pase. nunca Y ojalá espero vivirlo. no quiero experimentarlo. Bueno, esa persona volvió a subir. Ya lo tenía agarrado lo que era su cuñado y otra persona que llevaba. Ok. Llamaron ahora sí que a la policía, Ajá. lo cual le dijo que no lo podía agarrar y porque no tenían una orden. Ay, Y pues ahí estaba, o sea, ahí estaba La el prueba. cuerpo, Ajá. o sea, y no lo podían agarrar. Y ya pasó un tiempo y salieron más vecinos y empezaron ahí como a indagar y pues sí, ya se lo tuvieron que llevar porque ya le van a golpear y ya saben, ¿no? La típica. No pueden hacerle eso. Tienen que esperar a que llegue la policía. Ajá, Y que a lo los cual pase. empezaron a investigar y te digo, sacaron varios restos humanos Sí. que tenía abajo enterrados. El olor lo... ¿El olor? El olor. El olor de... Sí, era sí, del insoportable cuerpo, ya sí, todo. pero le echaba vinagre para que no oliera tanto y mucho perfume. A ver. No, O sea, no. como que lo de lo todos modos disfrazaba. hiede, ¿no? Pues sí, Sí, pero... o sea, de una o de otra forma te da, güey. Pero a ver, tiene sentido porque, paréntesis rápido, a la comida cuando se le echa a perder en restaurantes así muy grandes, le echan carbonato, güey, y vinagre. Para que no se eche a perder y se los dan de comer a la gente y la gente se lo come como si no estuviera echado a perder, güey. Pero es A la comida verga. que ya tuvo, pues incluso hasta moho, ¿no? En algunos casos tenía hasta moho, le verga. echaban vinagre y carbonato. Y su coca, ¿no? No, coca no. ¿Cómo se llama? La hervían otra vez y ya te la sirvieron como si no hubiese pasado nada. A ver. Bueno, aquí les Ya, voy a... perdón, se acabó el paréntesis. Les voy a poner el audio y con esto yo termino. Sí. Sí, está destazada, jefe. No sé qué pedo, pero aquí hay algo. Necesitamos ver. Sí, jefe, sí es. Sí es, jefe. Afirma, es una mano humana, huevo, es ella. Es mi mujer, no. ¿Quién? Vámonos para acá. Aquí está su bolso. Es mi esposa. Es mi esposa, jefe. Aquí está. Aquí están sus pies. Jefe, pásame su bolsa. Es su bolso. No Ay. mames. A ver. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Se me encueró el chino. hijo Y de bueno, pinche como madre. última nota, tenía guardado el registro de todas sus víctimas, nombre, su dirección, en qué fecha las desvivió, Hijo de su puta. test de piel y su edad. Mucha gente mames. enferma, no. Sí, De güey. perra, güey. ¿Y qué fue de él, güey? Todavía sigue en la cárcel, por lo que me enteré al último, ya lo habían metido al hospital porque estaba muy malo de salud, Ajá. pero pues sigue. Ahora sí que Sigue viviendo Sigue- gracias a nuestros impuestos, hijo de su es- madre, en vez de que lo finiquiten. Sí. y fue una persona, te digo, o sea, Ya de la bajo- tercera edad, y aparte, de güey. bajo. Bajo De perfil. bajo perfil, güey. Exacto. Qué poca madre, güey. Y hasta ahí mi reporte, Joaquín. No mames. Pues nada, bandita, con eso vamos a terminar el capítulo del día de hoy. Déjenos ahí en los comentarios cuál fue para ustedes uno de los peores asesinos seriales de los cuales han leído. Y si nos faltó alguno, pues igual pongan en los comentarios. No nos queremos despedir sin dejar nuestras redes sociales. Por Power, ¿dónde te seguimos, amigo? En YouTube y en TikTok ahorita vamos a aparecer ahí mágicamente un bannercito. Como pinche Doctor Strange, güey. Sí, ahí en YouTube estoy más activo que en TikTok ahorita, pero ya pronto regresaré. Pronto regresaré a ser mis amigos de 24 horas. Uf, ajá. Claro. Extendible, esa, man. Pinches ojos de- Sí.
Con los TikToks durmiendo, ¿no? Que le dan una pinche feria Tragando, como en la ¿no? cama. Ándale tragando. Click Gamer, ¿dónde te seguimos, amigo? Creo que síganme ahí en YouTube, TikTok, Twitch y Kik. Uh, Estoy en esas azul. 4 plataformas. Ahí De va todos modos, también. igual, ahorita aquí va a aparecer. DJ Borre, ¿dónde Se va. te seguimos, amigo? En YouTube, como DJ Borre 13, en TikTok, luego hago live, pero ya le digo boneado, también ya voy a empezar a echarle. Y son las únicas. Aquí va a Luego aparecer. bonito. Está bien, ¿no? Se ¿Y va. tú, amigo Leono? Sí, a ¿En mí dónde me- te podemos seguir? A mí me siguen en todos lados como Leona ¿En 3K. todos lados? Ya abrí mi página de Facebook, vayan a seguirme. Yo pensé que Only. No. Ya vende Mi patas, azul, también es vende azulita. patas. Sí, vayan a seguirme en YouTube en Efectos Gaming, es mi canal, y en los demás me encuentran como Leona 3K. ¿En cuál de más? En Instagram, TikTok, Twitch y ¿y qué más? Y ya, creo que ya. YouTube. Y YouTube, pero ya he dicho en Efectos Gaming. Y pues nada, con esto nos despedimos el día de hoy. Síganos. Síganos ahí, déjenos un comentario, denle like al video, suscríbanse. Y ya nos pueden escuchar en Spotify, es en verdad, iTunes se me y olvidó. en Amazon Podcast. Amazon Ahí Music. No, Amazon Music y Amazon Apple Music, Podcast. Sí, Apple sí, Podcast. lo entendiste, güey. 4 al aire, Sí. acuérdense, 4 al Sí. aire. Apple Music. Tomamos una decisión y somos 4 al aire. 4 al aire. Sí. Ahí búsquenos y nos van a encontrar. De todas maneras, les vamos a dejar en la descripción las ligas Sí. para que vayan a vernos. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Nos Sale, vemos. bandita. Y hoy gana México. México.